Día, queridos hermanos y amigos. Los dos últimos coros que hemos cantado en el himno, no se cantó una de las estrofas que dice: mi alma atada en la prisión anhela redención y paz. Después dice, termina, cayeron mis cadenas, vi mi libertad y te seguí. Y empalma con la última canción que habla de la libertad. Mis cadenas. Lo mencionamos el domingo pasado en la clase de la escuela dominical, justamente que estamos viendo el tema de la redención, la libertad. Y si en la palabra de Dios hay un libro que justamente hable sobre la libertad, podemos decir, es la constitución de la nueva vida en Cristo, es la epístola que Pablo escribió a los romanos. Toda la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios en los escritos sagrados cuando... No hace falta, gracias. Cuando fue escrita por cada uno de sus autores. E indudablemente, si nosotros nos fijamos, Romanos está en el orden primero, en el orden que fue acomodado los libros, después de los libros históricos de los evangelios y del libro de los Hechos. Indudablemente, el orden de los libros no fue inspirado, sino que los padres de la iglesia y los estudiosos de aquellos años, más o menos por el año 200, entre el 200 y el 300, colocaron a Romanos primero por la importancia que tiene el tema. Ya hace más o menos como un año que venimos desarrollando en este tiempo, en este espacio del domingo en la mañana, el estudio y la consideración de Romanos. Hoy nos toca ver Romanos 11 al 24. No sé si podés poner un poquito la plaquita, ¿o está atrás? Sí, está. No, porque estoy mirando... No coincide mi espalda con lo que yo tengo acá al frente, por eso. Ahí estamos, la cita para que el que no se alcance a leer, Romanos 11 al 24, que va a ser el pasaje que vamos a leer en esta mañana. Y si le ponemos un título, dice privilegio, yo le había puesto unos puntos suspensivos para todos, otros puntos suspensivos. Va a ser un poquito lo que vamos a considerar esta mañana. Entonces, vamos a abrir la palabra del Señor en Romanos, capítulo 11, versículo 11 al 24. Yo invito a todos los que tienen la Biblia en papel que la abran, dejen marcado allí, vamos a ir a algunos versículos anteriores de Romanos y vamos a meditar sobre estos versículos. Y si la tenés en el dispositivo también, tenela abierta, porque vamos a hacer la lectura. Vamos a leer de continuo del 11 hasta el 24, para después considerar la meditación sobre ello. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, voy a leer nueva versión Reina Valera, que creo que es la que está allí en la pantalla para que podamos escuchar y leer. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son sus ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú
siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, las ramas fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecen en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más a estos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Vamos a tener una oración encomendándonos a Dios en la meditación de su palabra. Padre nuestro, hemos leído tu santa palabra y queremos que en esta mañana, por medio de tu Espíritu, tú hables a cada uno de nuestros corazones. Tú conoces la realidad de nuestra vida y tú conoces que necesitamos que la sangre de Jesús limpie nuestros pecados y queremos presentarnos dignamente delante de ti. Escuchamos tu voz, nos rendimos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Hemos puesto allí en el título de la plaquita, privilegio para todos. ¿Qué es un privilegio? Pregunto. Privilegio, dice el diccionario, que es una ventaja exclusiva o especial que goza alguna persona otorgada por un superior. Privilegio, a veces nos suena, escuchamos nosotros por ahí decir la jubilación de privilegio. Hemos escuchamos las noticias. No es para todos, es para algunos. Como dice aquí, es una ventaja exclusiva y especial que goza alguien que le ha sido otorgada por un superior. Pero vamos a algo. Ninguno de acá creo que tiene una jubilación de privilegio, ni la va a tener. Así que vamos a hacer algo más práctico. Por ejemplo, cuando las empresas aéreas deciden otorgar un privilegio a aquellos viajeros frecuentes, les dice, bueno, vos ahora sos pasajero, por no decirle cliente, porque en realidad es un cliente, y le dice sos cliente de platino, de oro, y lo califican, te dicen, si tenés un privilegio. Entonces cuando llega al aeropuerto, esa persona tiene el privilegio de ser pasajero frecuente, de abordar el avión en forma anticipada, sube un poquito más cómodo, porque sube primero, acomoda su valija, puede llevar un bolso más. Son privilegios, pero son para algunos, no para todos. Por eso yo ponía en la placa privilegios para todos. Lo dejamos ahí, corremos el balón, vamos al mensaje y después vemos si el privilegio es para todos, porque la definición dice que es para algunos. Es para algunos. Romanos, estamos viendo Romanos, yo voy a tener que hacer un poquito una brevísima introducción, volver al origen del capítulo para explicar lo que hemos leído acá, cuando habla de ellos, de ustedes, de nosotros, dice Pablo, y toma algunas ilustraciones. ¿Cuál es el tema del Evangelio de la epístola de Romanos? ¿Cuál es el tema central? El Evangelio de Dios. Ese es el tema. Si yo le tengo que poner un título a la epístola de Romanos, es el Evangelio de Dios. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder
de Dios. Y a partir de allí comienza Pablo, luego de los primeros 15 versículos, a hacer una magnífica exposición de lo que es el Evangelio de Dios. Habla de la culpabilidad del hombre, habla de la obra de Cristo, dice que todos somos pecadores, que por la gracia hemos sido salvados desde el 1:16 hasta terminar el capítulo 8. El tema es el Evangelio de Dios. Esto lo dijimos cuando comenzamos con Romanos. ¿Cuánto hace más o menos, Nahuel? Un año que venimos con Romanos. Ya se me perdieron a mí las placas anteriores, pero más o menos un año. El tema, el Evangelio de Dios, si bien lo vimos hace tiempo, quedó allá en el 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios para salvación de todo aquel que cree, judío primeramente y también griego. 1:16. Por lo tanto, ¿por qué dice al judío y al griego? Léase ahí al judío y al no judío, o al gentil, al que no era judío. Porque la iglesia que Pablo dirige esta carta, que era la iglesia en Roma, año más o menos 56 al 60 del siglo I, Pablo no había ido todavía a Roma. Por el libro de Hechos vemos que Pablo llegó a Roma encarcelado, pero cuando escribe esta carta, Pablo no había ido a Roma todavía. Pero por el capítulo 16 vemos que Pablo conocía a muchos hermanos que estaban allí en Roma. Así que Pablo conocía a los hermanos aunque no había ido nunca a Roma. Y la iglesia en Roma tenía una particularidad. Estaba integrada por judíos y por no judíos. Roma en ese momento era la capital del Imperio Romano. Ahí se cocinaba todo lo del mundo antiguo. Hoy todo lo del mundo actual se cocina en Nueva York. Si bien hoy se conectan muy fácilmente en cualquier parte del mundo, pero la capital, si queremos decir del mundo, está en Nueva York. Ahí está toda la riqueza, las decisiones. Eso era Roma en aquel entonces, sin la tecnología que nosotros tenemos hoy. Pero estaba Roma inmerso en una cultura que era la cultura griega. Por eso cuando habla el griego está diciendo a la mentalidad, a la cultura. Y la ciencia, la filosofía, la matemática, el idioma, el pensamiento era griego en aquel entonces, que había sido difundido en todo el Imperio Romano. Por eso cuando habla de griego, habla del no judío o el de que tenía esa cultura. A tal punto que si bien el idioma oficial era el latín, el idioma que se hablaba en todo el territorio era griego. Pero también había los judíos, que habían formado parte de la iglesia en los comienzos, porque la iglesia de Pentecostés, la iglesia apostólica, era de raíces judías. Todos eran judíos. Dice Hechos capítulo 2 que había en aquel día, el día de Pentecostés, judíos, tanto judíos de raza como prosélitos. Y menciona todo el territorio. Entonces, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Si vos querés imaginarte, le escribe a una iglesia como 24 del siglo I, donde había judíos y donde había no judíos, gentiles, griegos, como utiliza esa expresión, personas que no eran de origen judío. Y que el judío, que es lo que Pablo va a hablar acá, tenía un privilegio, que es lo que vamos a tratar de desarrollar. Cuando Pablo llega al capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, que lo han visto en los domingos anteriores, en los distintos mensajes, en el último que dio Hernán, hace un paréntesis sobre el Evangelio de Dios. Porque va a hablar de Israel, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Hay algunos que no dicen que no habla de Israel, pero yo leo, esperen que voy a buscar los versículos que tenía anotado aquí, en el 9:3 de Romanos. A ver. Perdón, estaba en Corintios, por eso no. Romanos. Cuando comienza a hablar de Israel, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Y comienza a hablar de Israel, de mi propia raza, de mi propia nación. Capítulo 10.
Hermano, el deseo de mi corazón y mi oración es Dios es por los israelitas. Capítulo 10 habla de Israel. Capítulo 11, que lo habló Hernández el domingo pasado, digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Algunos estudiosos han separado el capítulo 9, el que habla del Israel pasado, capítulo 10, el Israel presente, y el capítulo 11, el Israel futuro. Pero nosotros vamos al capítulo 11 al 24. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Para explicar el contexto en el cual Pablo escribió la epístola a los romanos. Hoy en día, en la iglesia de 24, vamos a hablar, todos los que estamos aquí somos no judíos. Diríamos con el término del escrito, gentiles. Pero yo quisiera marcar cuál era el privilegio que tenía el pueblo de Israel, que es lo que Pablo viene escribiendo y explicándole aquí. Digo pues, versículo 11, vamos a tratar de ir viendo versículo por versículo muy rápidamente. Ahora pregunto, yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. ¿Acaso tropezaron el pueblo de Israel para que no volvieran a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión o a su caída, vino salvación a los gentiles para provocarles en ellos un celo. Hace una pregunta retórica, Pablo, en este pasaje, y dice, los que tropezaron, el pueblo de Israel que rechazó al Mesías, no se van a volver a levantar, quedarán así. Y él va a decir, de ninguna manera. Dios tiene un propósito, un plan para Israel, futuro, profecía, escatología. No es el tema que lo vamos a ver ahora. Pero yo quiero decirles que por la caída, por el rechazo de Israel, nosotros hoy estamos aquí. El rechazo de Israel nos permitió a nosotros poder alcanzar el privilegio. Pablo lo va a escribir en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, recuerden ustedes que en otro tiempo los gentiles, les escribía a una sociedad, a una iglesia no judía. Y nos escribe hoy a nosotros, nos dice que estábamos, ahí dice, incircuncisos por la incircuncisión hecha con mano en la carne, versículo 12, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora, Cristo Jesús, ustedes, nosotros, que antes estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto es lo que Pablo le va a decir a la iglesia que estaba en Roma, que estaba formada por judíos y no judíos. ¿Saben una cosa? La caída, el rechazo de Israel ha sido una bendición para nosotros, porque nosotros antes estábamos sin ningún tipo de privilegio. Y privilegio se llama bendición. Y si, como dice Efesios, en aquel momento nosotros estábamos alejados, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, como dice allí Efesios. Y nos ha puesto en un mismo lugar. Efesios capítulo 2, después sigan leyendo, que dice que había una pared intermedia que separaba, dividía. Hoy hablan de la grieta, pero la palabra de Dios nos dice que había una pared, impedía ver, impedía acercarse. Estaban lejos de las bendiciones de Dios. Versículo 12. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza de su plena restauración producirá? Y Pablo va a decir, si el rechazo que tuvo el pueblo de Israel al Mesías trajo bendición para nosotros, ¿cuánto más será para el pueblo de Israel la restauración que se va a producir en el futuro durante el reino milenial de Cristo Jesús? Tema que lo dejamos porque es un tema de profecías. Y el pueblo de Israel va a alcanzar la bendición. Pero yo quisiera hablar del privilegio y de la bendición que nosotros tenemos hoy en Cristo Jesús.
Versículo 13. Me dirijo ahora a ustedes, gentiles. Y Pablo nos está hablando a nosotros todos. Porque vuelvo a repetir, en este tiempo ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. Pablo lo va a decir en Romano y lo va a repetir. Dice, ahora no hay diferencia. Y nos habla a nosotros y dice con la autoridad de apóstol que hago honor a mi ministerio. Tengo autoridad para decirlo. Versículo 14. Pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo para así salvar a algunos de ellos. Pablo mantenía, si bien él era apóstol a los gentiles, no podía dejar de que en su corazón llevaba su sangre de que él era judío. Y él anunciaba y decía, ahora no hay más diferencia. No hay más primera clase y segunda clase. No hay preferencia. Ya vamos a ver por qué había esa diferencia en aquel entonces. Y yo quisiera que ese afán que yo tengo pueda alcanzar también a la salvación de mi propio pueblo, que es lo que viene desarrollando en el 9, 10 y 11. Y va a llegar al versículo 15, pues si el haber rechazado al Mesías, en haber dejado de lado las bendiciones de Dios, resultó la reconciliación entre Dios y el mundo. Vuelve a hacer una pregunta. ¿No será su restitución una vuelta a la vida? Israel desechó el privilegio que tenía de Dios. Tenía la posibilidad de ir en la primera fila. Perdón, el ejemplo que voy a dar, que es la ilustración que di al principio, pero lo desechó. Y dice, el rechazo de los beneficios de Israel trae bendición a vos y a mí. Le escribí a los romanos, pero nos dice hoy a 24, hoy bendición para vos, porque en aquel tiempo estábamos alejados, estaba la puerta cerrada, era inaccesible. El rechazo de Israel fue la reconciliación del mundo y su admisión, su aceptación también va a ser de bendición. Quiero decirte que el privilegio, o vamos a mencionar tal vez un poquito más adelante, es aceptar a Dios. Por eso el privilegio es para todos. Se contradice un poquito porque el privilegio es para algunos, pero para todos los que aceptan a Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó a todos. El Evangelio de Dios es para todos. Al judío primero en orden del tiempo, pero también para nosotros. Versículo 18 de allí de Juan 3:18. El que cree, el que acepta, no es condenado. No dice no será condenado, dice no es condenado. El privilegio lo tiene hoy. Pero el que no cree ya ha sido condenado, ya está condenado, estamos leyendo ahí en la versión, porque no ha creído, porque no ha aceptado el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y avanzamos un poquito unos versículos, vamos al final del capítulo 3 de Juan 3:36. El que cree en el Hijo, el que acepta, tiene vida eterna, tiene el privilegio. Pero el que rehúsa creer, el que rehúsa aceptar lo que hizo Israel en aquel tiempo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Aceptar o rechazar? Israel tenía la posibilidad de las bendiciones de Dios. Y dijo, no quiero. No queremos que Él reine sobre nosotros. Nosotros reconocemos
al único rey que es César, dijo el pueblo de Israel. Tal vez fueron la palabra de tal vez 50, 20, pero era el deseo del pueblo de Israel en rechazar a Dios. Hoy en día, en este tiempo, Dios abre la bendición para aquellos que no estaban en el privilegio, que no eran del pueblo de Israel. Y para esto va a explicar a partir del versículo 16 de Romanos 16, ahora bien, es verdad, el versículo 16. Si se consagra, Romanos 11, 16. Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, también se consagra toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué es esto que está hablando? Pablo va a traer acá, sin hacer ninguna aclaración, sin hacer ninguna introducción, directamente pone dos metáforas, dos ilustraciones del Antiguo Testamento. Una es la masa, eso está relatado en Números capítulo 15, cuando era la fiesta de las primicias. Claro que como la iglesia en Roma tenía un contexto judío, entendían, así que Pablo, un poco que no le hace falta introducirse e irse al Antiguo Testamento, dice: yo voy a dar dos ilustraciones, dos metáforas, las ramas y la masa. En Números 15, 18, 21 no lo leemos por el tiempo, ni meditamos sobre el mismo, cuando era la fiesta de las primicias y se recogían los primeros frutos, como lo llamamos nosotros, cereal como el trigo y la cebada, se hacía harina, muchas historias del Antiguo Testamento giran eso, y se amasaba en ese primer día una masa, le llaman torta, se hace un pan, y se cocinaba, y una parte de ello se dedicaba como primicia a Dios. Entonces, lo que dice Pablo, que se separaba una parte de la masa, imagínense que tenían 3 kilos de harina que se estaba amasando, y cuando se separaba una parte, se cocía todo, esa primicia se ofrecía en ofrenda a Dios. Y decía, ese pancito, vamos a llamarle así si lo queremos ilustrar nosotros, y había un pan grande, dice, era santo, era separado para Dios. Eso es lo que significa santo, ser separado para Dios. Entonces Pablo le está diciendo, ¿qué es lo que era santo? ¿El pancito? Todo. Era todo santo, todo estaba santificado. Pero una parte se ofrecía en el altar a Dios y lo otro lo quedaba el pueblo de Israel y la familia lo disfrutaba y lo comía. ¿Era santo el pedacito o todo? Todo dice. Y cuando pasa la segunda ilustración, que es la que da más ejemplo, va a hablar del olivo y va a hablar de las ramas y va a hablar de las raíces. Esta es una ilustración que Pablo hace. Era algo muy gráfico que el pueblo de Israel, el judío, lo tenía en su mente, porque vos salías a cualquier parte y encontrabas olivos por todos lados. Y era una de las figuras que en el Antiguo Testamento el Dios a través de su palabra había hablado sobre el olivo. El olivo producía el aceite, que era uno de los productos más comerciales que se utilizaban en ese momento. Era importante para la economía familiar y del pueblo el aceite de oliva. Y Pablo va a decir, quiero decirte que vamos a la ilustración del olivo. Y el olivo producía su fruto, en el cual daba riqueza, sustento, que era a través del aceite, a través del fruto de la oliva. Pero quiero decirte que el olivo estaba en pie gracias a las raíces. ¿Ves lo que dice allí? Habla de la raíz del olivo. Versículos 17, 18, lo leemos. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, han sido cortadas, han salido del árbol. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. 18. Sin embargo, no te vayas a creer que eres mejor que las ramas originales si te jactas de ellos, pues en cuenta no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Y Pablo toma esta ilustración y va a decir que del olivo hay ramas que fueron desgajadas. Ahí se está refiriendo al pueblo de Israel.
Una rama que se corta a los 10, 15 días, las hojas ya están secas, ya no tiene vida. ¿Perdió qué? La conexión con el árbol, la conexión con la savia. ¿Y quién trae la savia? La raíz. Entonces dice, hay ramas que han sido desgajadas. Israel dijo no al Mesías y perdió la bendición. Y tú, siendo olivo silvestre, era común en Palestina ver algunos olivos silvestres, que eran árboles más chicos, su fruto era mucho más pequeño y prácticamente no ganaban lo mismo, perdías con el olivo silvestre. Tú, siendo olivo silvestre, los que no gozaban del beneficio de Dios, los que estaban fuera del privilegio, los que le veían pasar de largo, la que en las fiestas del pueblo de Israel estaban en el atrio de los gentiles, veían el humo, nada más, pero no participaban. Ustedes han sido injertados en el olivo verdadero. Y acá hay algunos que dicen que el olivo es el pueblo de Israel. El olivo que habla acá es las bendiciones de Dios. La bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza con ella. Y la bendición de Dios viene en Cristo Jesús. La raíz sí fue Abraham, que es lo que dice más adelante en el pasaje y en toda la historia, cuando viene explicando 9, 10 y 11. Porque primero la bendición de Dios fue para Abraham. Yo te bendeciré. Una bendición familiar. Y bendeciré a tus hijos y a tu descendencia. Una bendición familiar. Y bendeciré a la nación de Israel. Génesis no lo leemos por el tiempo, sino nos quedamos hasta el mediodía acá. Génesis 15. Bendeciré tu nación. Y claramente Dios, en la palabra de Dios, dice que la bendición va a ser sobre Abraham, sobre Isaac y sobre Jacob. Esto hay que leer el Génesis y entenderlo. La bendición era para Abraham, para Isaac, no para Ismael, y para Jacob, no para Esaú. Una bendición personal, familiar, nacional para el pueblo de Israel. Pero Génesis le dice Dios, en ti, Abraham, y en tu descendencia, Isaac y Jacob. No tenía idea todavía de que iba a venir Isaac. Van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces la bendición de Dios, que era individual, familiar, nacional, se transformó en una bendición universal. Todos los que estamos aquí en este tiempo, desde la muerte de Cristo, desde Pentecostés, hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia, es una bendición universal. Ya no más judíos y no judíos. Y nos ilustra que nosotros éramos ramas del olivo silvestre. Por nuestra vida no pasaba la savia de Dios, en la cual nació la fe en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Israel, que lo rechazó, sino que había una savia que era imperfecta, era la savia del pecado. Cuando yo quiero corregir un árbol, le injerto, ¿qué hago yo? Pongo un injerto bueno en el silvestre. No soy agrónomo ni jardinero, pero Dios no va a curar algo que estaba imperfecto, sino que trae lo que estaba totalmente fallado. ¿No es cierto? Como dice acá, olivo silvestre. Y lo pone en el olivo verdadero, en las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios son grandes. Por lo tanto, el pueblo de Israel se jactaba de decir, nosotros todas las bendiciones las tenemos nosotros. Pues nosotros fuimos elegidos, escogidos. Y Pablo por ahí algunas veces sacaba eso y decía, ¿saben los casos del pueblo de Israel se jacta? Yo también, porque yo soy
nacido de la tribu de Benjamín, fui circuncidado al 8º día, me prepararon en la mejor universidad teológica de aquel entonces. Yo cuando tenía 6, 7 años ya podía leer el Antiguo Testamento. En cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la ley de Dios, era irreprensible, dice Pablo. Ese era el orgullo que tenía el pueblo de Israel. Dice que Pablo todo eso lo estimó por nada. Muchas veces nosotros no somos del pueblo de Israel hoy. Hoy ya no hay judíos ni griegos. Todos formamos parte del olivo de las bendiciones de Dios. También tenemos la misma arrogancia que tenía el pueblo de Israel. Y eso que no teníamos los privilegios originales. Y nos jactamos de nuestro ministerio, de nuestras obras, de nuestro trabajo, de nuestra iglesia, de nuestra denominación, porque soy de tal o porque no soy de tal, o porque estamos aquí o porque estamos allá. Pero dice, cuidado, a Israel le costó duro. Versículo 21, porque si Dios no tuvo miramiento de las ramas originales, tampoco va a tenerlo contigo. Y acá no está hablando de la salvación, está hablando de las bendiciones. La bendición de Dios se goza cuando nosotros en humildad nos rendimos delante de Dios. Versículo 22. Por tanto, considerad la bondad y severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si te mantienes, pero si no, hay la O, no se ve, o se ve acá. Ahí no se ve. Si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. No estamos hablando de que ese desgajamiento, está hablando en una ilustración, implica pérdida de salvación, pérdida de bendición. Y dice, Dios es bondadoso. Dios es benigno, Dios es bueno, pero Dios es severo. ¿Cuánto es bueno Dios? Le demos una calificación de 0 a 100. ¿Cuánto es bueno Dios? 100%. ¿Y cuánto es severo Dios? A veces para nosotros nos cuesta, entonces empezamos a decir 50 y 50. No, Dios es 100. Dios es 100% bueno, y Dios es 100% severo. ¿Sabes cómo se manifiesta la bondad y la severidad de Dios juntos? Que Dios se extiende su bondad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, privilegio para todos vengan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:19. Leímos recién Juan 3:16, para que todo aquel. Entonces la bondad se manifiesta que Dios extiende su bondad para con nosotros. Él es 100%. Pero en algún momento va a tener que decir, el que no acepta, el que no quiere gozar de la bendición de Dios, va a quedar afuera. Y se va a juntar la bondad y la severidad. Por tanto, considerad la bondad y severidad de Dios, severidad a los que cayeron, a los que rechazaron, al pueblo de Israel. Y hoy, como hemos leído en Juan, a todo aquel que rehúsa o que no cree. Yo no quiero gozar de las bendiciones de Dios. Sí, versículo 23. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecía y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Acá está hablando de una profecía sobre Israel. El Israel que acepte a Jesús como Mesías. Pero eso es profecía en el futuro.
Nosotros hemos sido injertados como rama de un olivo silvestre que no corría savia verdadera en la iglesia de Cristo. En este tiempo no hay judío ni griego, ni no judío.